Si ustedes han estado siguiendo las ceremonias litúrgicas de este tiempo, o si se acuerdan de otros años también, se darán cuenta que sobre la resurrección de Jesús hay varias versiones. De acuerdo al Evangelio, son 4 evangelistas, cada evangelista cuenta una parte distinta de ese encuentro con el Señor. Hoy leímos el Evangelio de San Juan. Ellos, los discípulos, Pedro, Pablo, las mujeres, no se encuentran con Jesús resucitado, por lo menos lo que acabamos de leer. En cambio, otros evangelios, como por ejemplo el que leímos anoche en la vigilia, dice que las mujeres se encontraron con ángeles que les decían que Jesús estaba vivo. Una cosa tan importante como es la resurrección de Cristo, que haya tantas versiones puede llamarnos la atención. Tenemos que pensar que no es que haya hay distintas interpretaciones, pero que la realidad sea distinta. Primero tenemos que ver que ninguno de los evangelistas, ni tampoco las mujeres, María Magdalena y compañeras, ninguno de ellos o de ellas pudo abarcar lo que estaba pasando, así como también nosotros no podemos abarcar. Ninguno de nosotros puede describir con certeza o puede entender cómo es que una persona, en este caso que Jesús mismo, resucite y siga a la derecha del Padre por toda la eternidad, como decimos, ¿no? No son cosas fáciles de entender, hay muchas versiones, pero lo importante es, como el mismo San Juan nos dice en otra parte de su Evangelio, que si se escribieran todas las versiones que hay sobre esto, se llenaría el mundo de libros. Es una forma metafórica de decir que hay miles de versiones distintas. Yo también me dedico a la historia y entonces, claro, como historiador uno le interesaría saber qué pasó, digamos, históricamente, ¿no? En qué momento fueron, cuántas personas, cuándo se encontraron con Jesús, etc. Pero en esta experiencia espiritual que es encontrarse con Jesús resucitado, no es que haya una versión correcta y las otras estén equivocadas, no. Todas son correctas y todas son deficientes. Porque, como acabo de decir, ninguno, por más que sea el evangelista Juan, puede abarcar todo lo que está pasando. Se nos da entonces una pauta aquí que es para encontrarnos con Jesús resucitado, para entender la resurrección de Jesús, tenemos que armar esa experiencia, por así decirlo. Cada uno aporta algo distinto y con todo eso junto recién tenemos una idea más o menos clara, no es totalmente clara, pero tenemos una imagen de Jesús resucitado. Así como las mujeres llegaron al sepulcro y no entendieron qué pasaba, entonces fueron a verlo a Juan y a Pedro. Juan y Pedro también vienen, no entienden mucho de qué se trata, van a ver a los otros discípulos. Cada uno aporta, o sea que aquí Juan nos está mostrando la importancia de la comunidad para entender la resurrección de Jesús. Y eso que pasó hace 2000 años sigue pasando hoy. Si nosotros queremos seguir a Cristo, nuestra versión, lo que nosotros pensamos, no alcanza. Necesitamos de la comunidad que nos ayude a interpretar, a corregir, a hacer más rica la interpretación que podemos tener. Desde entrada ya nosotros tenemos que entender lo que nos está diciendo San Juan es, en el Evangelio nos está diciendo una sola interpretación, lo que una persona entiende no es suficiente. Hay que ir a la comunidad, hay que compartir esa experiencia con los demás. Y una de las formas de compartir es lo que estamos haciendo aquí, celebrando la misa juntos.
cada uno de ustedes tendrá en su cabeza, en su corazón, una imagen de lo que pasó. Se lo imaginará a Jesús de una forma, de otra. Se le imaginará a las mujeres de una forma, de la otra. Ninguna de esas versiones es exacta, pero todas son válidas en cuanto a que nos ayudan a encontrarnos con Jesús resucitado. Y Juan también nos da otra pauta aquí en su Evangelio, que es, hay signos. No es que, a ella se les ocurrió o a los discípulos se les ocurrió y en realidad no sabemos qué pasó. No. Hay signos que hablan de Cristo. Uno de los signos es la tumba vacía. Y cuando Pedro y Juan entran, se dan cuenta que no había habido un robo, como después algunos dijeron, algunos de los fariseos acusaban a los discípulos que habían robado el cuerpo de Jesús para decir que había resucitado. Ellos mismos, Juan y Pedro, que estaban totalmente desprovistos de ninguna, o sea, ellos no estaban esperando que Jesús resucitara, como mismo Juan acaba de decir, acabamos de leer lo que Juan dice, hasta ahora no habían entendido, hasta que no vieron la tumba vacía. O sea que ellos no vienen a armar ninguna historia, no, la encuentran hecha, está ahí. ¿Y qué es lo que encuentran? No encuentran a Jesús resucitado, sino que encuentran los lienzos, el sudario donde Jesús había estado envuelto. O sea, para ellos era evidente que si alguien se llevaba el cuerpo no se iba a tomar el trabajo de desenvolver a un muerto para llevarse el cuerpo. Eso primero. Segundo es lo que dice Juan. El turbante, el sudario, los lienzos que cubrían la cabeza de Jesús estaban aparte. Y a nosotros, tal vez a ustedes no les parezca muy importante esto, pero para ellos sí. ¿Por qué? Porque ellos que vivieron con Jesús, cuando se iban moviendo, porque era como decir, estar todo el tiempo moviéndose, iban a un lado, iban al otro, cuando Jesús dormía, tenía esa costumbre seguramente de dejar el turbante de la cabeza aparte. Entonces, uno que conoce a Jesús, que ha estado toda su vida, por lo menos los últimos 3 años de su vida, viviendo con Jesús, sabía que Jesús siempre tenía esa forma de dormir. Entonces dice, claro, es Jesús, no puede ser otro. Seguramente Pedro, no sé, tendría otro estilo, tiraría por ahí la ropa, no sé, cuando dormía, ¿no? Cada uno tiene su estilo de dormir. Y entonces, para Juan, esto es suficiente. Eso, Jesús, en esa forma de dejar el sepulcro, está diciendo, yo estoy vivo, acá no hay violencia, no hay robo, no hay nada. Estoy aquí con ustedes. Juan dice, vio y creyó. O sea, para él fue suficiente. Nosotros tal vez no nos contentamos con eso, decir, pero me hubiera gustado que Jesús estuviera ahí y le hubiera dicho, ¿qué tal, muchachos, cómo están? No, para ellos eso fue suficiente. Vio y creyó, dice. No solo eso, se dice que hasta ahora no habían creído ellos. Tú dices, 3 años con ellos, viviendo con Jesús, viendo milagros, y hasta ahora no habían creído. Por supuesto, no quiere decir que no hayan creído nada. Quiere decir que desde ese momento, desde ese encuentro con Jesús resucitado, creyeron de otra forma, de una forma más profunda, más espiritual. O sea que también Juan en su Evangelio nos está diciendo, la fe crece, evoluciona. Lo que un niño cree no es lo mismo que un adulto cree, aunque la fe del niño puede ser mucho más pura que la de un adulto, pero va cambiando. Así como nosotros vemos a una persona, a un niño, lo vemos después de 20 años y a veces si no nos dicen que es la misma persona, no lo reconocemos. Pero no quiere decir que la persona sea distinta, es la misma persona pero ha cambiado. Lo mismo les pasó a ellos con Jesús resucitado. Era el mismo Jesús, tenía la misma forma de dejar la ropa, de moverse, etc. Los mismos rasgos humanos, pero tenía otra forma, no se veía igual a cuando estaba con ellos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a
familiarizarnos con Jesús. Así como ellos tenían esa familiaridad que les llevó a entender que esa disposición del sepulcro era un signo de Cristo, nosotros también tenemos que acostumbrarnos a través de la lectura del Evangelio, de la oración, a hacernos amigos cercanos. Sería lo ideal que nosotros podamos decir: yo tengo una imagen de Cristo que ninguna otra persona tiene. Una imagen personal, justamente porque es una persona, porque es mi amigo, mi Redentor. Yo tengo una imagen de Jesús que no tiene ningún otro. Y eso cualquiera de ustedes también lo puede decir. No es cuestión de estudiar más o rezar más. Es cuestión de hacer un contacto personal. Y eso es muy importante cuando ustedes vienen a misa, cuando ustedes reciben la comunión, entender que hay esa cercanía. Y si nosotros nos dejamos llevar por esa cercanía, no nos cerramos en ideas raras y demás de lo que tiene que ser, de lo que no tiene que ser, de que si Jesús me va a aceptar o no, dejar todas esas cosas de lado y encontrarnos con Jesús como se encuentra un amigo con un amigo, nos vamos a dar cuenta que Jesús está pendiente, por así decirlo, de cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros nos da un signo. Si nosotros sabemos buscarlo en la comunidad, en nuestra vida, vamos a encontrar, como los apóstoles, esta imagen de Jesús resucitado. Y así como ellos, después que se dieron cuenta que Jesús había resucitado y que entonces lo que ellos pensaron que se había acabado todo con la cruz, todo empieza de nuevo de una forma distinta, mucho mejor, también nosotros primero tenemos que encontrarnos con Jesús resucitado, aunque sea difícil en este momento, con la pandemia, con la guerra o la invasión de Ucrania, todo esto, se hace difícil encontrarse con Jesús resucitado. Pero justamente ahí está. Para los discípulos no fue más fácil que para nosotros, no, al contrario, lo habían puesto ahí muerto en la cruz, destrozado, injuriado. No estaban ellos preparados, para ellos no fue fácil encontrarse con Jesús resucitado. Fue mucho más difícil que para nosotros. Y sin embargo ellos fueron capaces de encontrarse, porque Jesús se manifestó, por supuesto. Entonces también nosotros, aún en este mundo que tenemos tan conflictivo, que siempre hay algún problema que nos angustia o que nos opaca el panorama, por así decirlo, ahí es donde tenemos que saber encontrarlo. Jesús también está resucitado en cada uno de nosotros, hoy, aquí, a pesar de todas las cosas que podamos tener, todas las cosas que pueden pasar en el mundo. Si nosotros sabemos encontrarnos con Jesús, entonces también, igual que los apóstoles, vamos a recibir la misión de darlo a conocer a las demás personas. Si realmente las personas que viven a nuestro alrededor pueden sentir que nosotros nos hemos encontrado con Jesús, que realmente Jesús es alguien importante en nuestras vidas, esa es la mejor forma de transmitir el Evangelio. Mucho más que hablarlo con palabras, es que las personas alrededor nuestro digan: esta persona tiene una experiencia religiosa, una experiencia espiritual. Esta persona cree. Pidámosle al Señor entonces en esta fiesta tan importante que nos dé esa gracia de saber encontrarnos con Él, con su resplandor de Jesús resucitado, y que podamos también transmitirlo a los demás.